Hey, buenas a todos, aquí VladCC y os traigo un nuevo vídeo de Minecraft Tutoriales episodio 3. Hoy os voy a enseñar a hacer una fábrica de piedra. Simplemente necesitamos, también os voy a enseñar cómo hacer una catapulta humana. Luego en otros episodios os enseñaré más cosas interesantes, como por ejemplo un cañón de TNT y etcétera. Y bueno, lo que necesitamos es simple, hacer una estructura así de 3. Bueno, los materiales: cubos de cristal, lava, agua, palanca, piedra rojiza, antorcha de piedra rojiza, repetidores y pistones. Vale, pues hacemos una estructura así, 3 de altura. Y un agujero temporal, porque no lo voy a dejar. Luego igual una estructura. Así. Y aquí otro agujero. Pues venga, ahora ponemos aquí la lava y el agua. Y ahora el mecanismo sería poner el pistón aquí. Y para hacer que vaya constantemente necesitamos poner esto aquí. Antorcha de redstone. 2 repetidores con 3 clics. Y la redstone habría que ponerla así. Y ahora ponemos un bloque aquí con el pistón y ya está. Pero yo lo voy a controlar con una palanca porque queda mejor. Vale, ahora el mecanismo de los otros pistones pues es simplemente seguir poniendo redstone. Ya está, o sea, no tiene más complicación. Poner aquí esto para tener señal. Y maldición. A ver, así. Quita, vaca. Pero, Dios. Luego coger los pistones. Yo voy a poner 4 para que salgan 4 filas de piedra. Pero podéis poner más si queréis. Vamos, es para no tener que hacer mucho y todo eso. Porque es que luego sale demasiado. Y 4 repetidores. Cada uno con 3 clics otra vez. Perfecto. Ahora sería simplemente unir esto. Así. Y luego lo ponemos a funcionar. Así. Tapamos los agujeros que hay ahí, así. Y ahí. Y ya se empieza a generar. Y seguiría así hasta que se llenasen todas las 4 filas. Bueno, para enseñaros la catapulta es muy simple, pero me encanta. Voy a dormir para que se vea bien. La catapulta es que, bueno, si estás en survival, mola hacerlo porque, bueno, sería mortal, pero molaría. Lo que necesitamos es madera, de abeto, de roble, pero madera, importante. Luego, TNT, botón, piedra rojiza y agua. Ya está, simplemente, o sea, no hay más. Lo que tenéis que hacer es hacer un cuadrado de... No me ha salido. Vale, que dentro de él haya 3×3, o sea, 9 bloques. Luego ponéis un bloque así en el centro, otro arriba y quitáis el de abajo. Ponéis el agua justo ahí, así, perfecto. Y aquí en el centro 2 bloques, porque tendremos que estar aquí encima. ¿Vale? Pues ahora ponéis dinamita. Vale. Redstone. Vale, la he puesto mal. Perfecto. Y el botón. Pues ya está, ya listo. Ahora podemos hacerlo, pero yo os aconsejo que si queréis saltar muy alto, porque vas a salir volando, os recomiendo que saltéis constantemente así. Y vamos a ver si funciona. ¿Lo veis? Lejísimos he saltado. Lo voy a repetir otra vez. Así.
más alto aún. Bueno, pues espero que os haya gustado. En el próximo tutorial os enseñaré otras dos cosas, pero una de ellas será una cosa muy buena para que a los que les gusta destruir cosas, un cañón de TNT. Y la otra, pues bueno, sorpresa, para que lo descubráis en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dadle a like y suscribíos. Adiós.